A mí me gustaría dejar el debate abierto, aparte de algunas preguntas concretas, otras que yo puedo formular, las que nos trasladen ellos. Si me permiten, el que quiera, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de lo que hemos visto aquí esta mañana? ¿O qué es lo que le permite conectar con algunas de las áreas que estaba pensando? Por ejemplo, Jorge. Bueno, me gustaría... ¿Se oye? Sí. Una anécdota que tiene que ver con un dato que he oído esta mañana y que tiene que ver con las ideas que ya no son válidas y todavía se pronuncian. Y la anécdota es, un día en un autobús hacia un congreso científico me tocó al lado una científica que me dijo que quería escribir un libro con el título 100.000 millones de neuronas. Entonces, un poco antes de publicarlo, le encargó a uno de sus alumnos, mira a ver quién lo ha medido, quién lo ha calculado. Bueno, lo curioso es que no lo había calculado nadie. Es decir, alguien dijo 100.000 millones de neuronas y como es un dato bonito, que además coincide con el número de estrellas que hay en una galaxia, se corrió el bulo, todo el mundo lo ha aceptado y así es como una idea que hoy hemos oído es falsa. Bueno, lo que es interesante es que ella inventó una técnica para medir el número de neuronas y llegó a la conclusión que la mente humana tiene 80.000 millones, o sea, el error estaba en 20.000 millones, que no está mal, pero que de alguna forma a mí me resulta un problema, porque cuando oigo a los paleoantropólogos que hablan del tamaño del cerebro y dicen que el tamaño importa, que cuanto más grande es el cerebro, más inteligente es el homínido en cuestión. Que no, dice la doctora Santos. Es verdad, pero no. hombre, digo, entonces los elefantes, ¿por qué no escriben poemas? ¿No? Bueno, pero la verdad es que esta misma neurofisióloga, que se llama Herculano, calculó la densidad en los animales y bueno, las ballenas tienen un caporro enorme, pero pocas neuronas con respecto de nosotros. Doctora, o sea, que es interesante. no la veo convencida. Me gustaría, porque me ha gustado mucho la ponencia de Stefano, porque desconocía toda la inteligencia de las plantas, o sea, sabía muy poco. Y sin embargo, el concepto de inteligencia que me gusta manejar se aplica perfectamente a las plantas. O sea, yo digo que la inteligencia es la capacidad de adaptarnos rápidamente a los cambios. Eso se puede aplicar a la inteligencia en plantas, a la inteligencia animal y a la inteligencia humana. Me ha gustado mucho. Simplemente aporto este dato. Lo siento, no puedo hablar en español, aunque lo entiendo perfectamente. Así que voy a continuar en inglés. Sí. La definición de inteligencia como la capacidad para resolver problemas y para resolver una resistencia contra una adversidad es una de las definiciones que más me gustan de inteligencia. Desde este punto de vista, las plantas están absolutamente integradas en ese club de los inteligentes. También me gustaría decir que cuando hablamos de resiliencia, lo que decíamos de la capacidad de responder a los problemas, las plantas son el mejor ejemplo de resiliencia, porque realmente podemos quitarles el 90% del cuerpo y no morirán. De modo que serán capaces de flexibilizarse y cambiar todo de nuevo para volver a funcionar. Y es uno de los puntos más importantes. Otra cuestión es que las plantas no tienen neuronas, es cierto, pero las neuronas son, digamos, solo, únicamente, capaces de producir una energía eléctrica y en los animales tampoco lo hacen, de modo que es en nuestro cerebro, en el de los humanos, en el único en el que son capaces de hacerlo. Sin embargo, en cuanto a los implantes, en las plantas, la posibilidad de
difundir esos conocimientos del cerebro es mucho mayor. Breves para que esto tenga mucho ritmo. Yo quiero decir que me has convencido de que una planta es más inteligente que una piedra. For sure. Pero no creo que se pueda... Hay varios niveles de inteligencia, ¿no? No sé, por ejemplo, hay animales que no tienen cerebro y no tienen cerebro porque no lo necesitan. Por ejemplo, una ostra pegada a una roca, ¿para qué quiere cerebro si siempre que come por casualidad? Porque la comida le va a ella. O una medusa que va a la deriva, ¿no? Como hizo una frase que he visto por aquí, el cerebro se inventó para salir de casa y la memoria para volver a casa. Pero luego hay muchos tipos de inteligencia. Y englobar, o sea, aumentar mucho la generalidad de la definición para que entre todo, bueno, no sé si tiene un mérito especial. Porque, por ejemplo, un salto importante es el que pasa del calamar al pulpo. El calamar no tiene plan B, es como conceptualmente es como una hormiga o como una planta, pero el pulpo tiene plan B y esto ya es un salto en la inteligencia que ningún animal inferior ni ninguna planta pueden decir. Si tú pones un pulpo en un acuario con un cangrejo encerrado, el pulpo antes de 20 minutos, el calamar le da un infarto porque no encuentra el plan B. Pero el pulpo, antes de 20 minutos, mete el tentáculo y se lo come, ¿no? Y había un pulpo que sabía quién iba a ganar la Eurocopa, ¿no? Nos olvidamos de aquello también, ¿no? Esto con mucha imaginación añadida. Aquel pulpo que había en Alemania o algo por el estilo. ¿Estefano quería intervenir o quién? No. Sí. Of course, I agree that there are different Por supuesto, estoy de acuerdo en que existen diferentes niveles de inteligencia, pero no estoy tan de acuerdo en el sentido en el que decían de sacar a las plantas de ese club de los inteligentes, porque cuando miramos al grupo de los vegetales o de las plantas o incluso de los organismos en general desde el prisma de considerarles inteligentes, podemos empezar a comprender que son capaces de hacer muchísimas cosas que jamás creímos capaces que fueran. Te das cuenta que no podremos comer ni una ensalada. Mira, no, es que precisamente llega una pregunta o una intervención de uno de ustedes que dice: señor Mancuso, estaba pensando en hacerme vegetariano para respetar la vida, pero después de su charla estoy pensando en hacerme caníbal, porque casi respeto más la vida y la inteligencia en la Tierra. ¿Qué le parece, no? Bien, hay otros asuntos que han salido aquí, que están muy preocupados las personas, tecnologías, hay muchos enseñantes. Vamos a ir abriendo en estos minutos que tenemos de debate. Por favor, las intervenciones son libres, cada uno pide la palabra cuando quiera. Por ejemplo, le decían al señor Gregorio Luri, ¿qué opina usted de la implantación de metodologías personalizadas en el aula basadas en tecnología, concretamente para el aprendizaje de las matemáticas? Y esto ligaría con usted en este caso. Con brevedad, por favor. A lo largo de la historia de la educación tenemos gran cantidad de metodologías. De hecho, en PISA podemos ver que países con distintas metodologías tienen resultados muy altos y países con las mismas metodologías tienen resultados heterogéneos. Allá donde hay un grupo de profesores cohesionado e ilusionado con un proyecto, el resultado va a estar claro. Allá donde hay una metodología por todo lo mejor que se quiera, pero si no existe esa cohesión y esa claridad de los fines, la cosa no va a funcionar. Con respecto a las nuevas tecnologías, claro, vemos que estamos en el siglo XXI, las nuevas tecnologías han venido para quedarse y sería tan absurdo como discutir de la luz eléctrica. Forma parte del mundo de la vida, ya hay que saber utilizar todos los recursos. Ahora bien, no hay tecnología que sustituya a la relación cara a cara entre un profesor que domina la materia y sabe entusiasmar y un alumno motivado con ganas de aprender. La relación cara a cara me parece que es la relación pedagógica fundamental e insustituible. Interesante. Profesor. Bueno, yo me encanta primero estar en el debate porque no tenemos 21 minutos. Creo que muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta, ¿no? No, pero tenemos 21 entre todos. Bueno, entonces, no exactamente. Entonces, 21 masiva, pero ¿no? por ahí vamos. Esto está bien, porque estresa bastante. Sobre la primera pregunta, Fíjese esto, entonces, ¿qué habéis observado aquí?
a lo largo de la mañana, digo, pues el estrés de los 21 minutos, ¿no? Que basta para que los tengas, para que te pases o no llegues y cuando te dejen libertad lo hagas incluso con precisión absoluta, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir yo de lo que ha dicho Gregorio? Estoy totalmente de acuerdo con él. Poco más puedo añadir. Cuando ahora mismo nos dicen qué podemos hacer con las nuevas tecnologías, digo, bueno, es que no tiene sentido, ¿no?, preguntarse hoy qué tenemos que hacer, si tenemos que aplicarlas o no. No, pero bueno, lo concretaban en las matemáticas, ¿no? En la enseñanza de las matemáticas. Bueno, y en la enseñanza de las matemáticas usted es igual, experto en eso, precisamente. Pero la tecnología está a disposición del que enseña y a disposición del que aprende. Yo creo que el error de la tecnología no es la propia tecnología, sino el mal uso de esta. Cuando por cualquier razón te preguntaban antes, oye, la calculadora, ¿tú crees que es bueno utilizarla a partir de 10 años? A partir, yo decía, déjasela desde que nazcan, déjasela. Digo, porque mira, hay muchas calculadoras que hacen ruido, digo, que también les estimula. Digo, pero no es la calculadora, sino el uso de la calculadora. Claro. Yo te puedo dejar la calculadora para encontrar un resultado, pero puedo dejarle a tu mente que verifique si ese resultado es correcto, si lo puedes hacer de otra manera. Yo puedo dejarte la calculadora y decir que multipliques 125 por 6, de tal manera que la tecla del 1, del 2 y del 3 no se puedan tocar o estén estropeadas. La calculadora está hecha para calcular y la mente para pensar. ¿Cuántas veces nos van a tener que repetir que una cosa es calcular y otra cosa es hacer matemática? Hay una diferencia entre el cuántos. La escuela está muy obsesionada por el cuántos y la escuela se tiene que empezar a obsesionar mucho más por el cuálos. Yo creo que es el cuálos más importante que el cuántos, ¿no? El cuálos dice cómo se hace y qué hay que hacer, y el cuántos a qué resultado hay que llegar. Decía antes, esta mañana, ha planteado usted un asunto que aquí le piden que rescatemos esa idea, que es la atención, esa capacidad para crear la atención. Porque me parece que además había anunciado dos elementos, no sé si al final por la presión del tiempo quedó en uno, y me gustaría que recuperáramos ese punto que es muy interesante. Genera atención porque está en el fondo de lo que estamos planteando aquí. Si recorres los centros, si recorres las clases, la queja más reincidente entre los profesores es la conciencia de que alguna cosa está pasando, que es muy difícil mantener a un niño hoy durante 15 minutos concentrado en una actividad. Las quejas son permanentes, ¿no? La hipermotilidad, el TDA, y además lo que me parece aquí muy peligroso, y esto hay que decirlo, es la cantidad de técnicas pseudocientíficas que se ofrecen como resultados milagrosos. De hecho, el gobierno de Euskadi en estos momentos encargó a 2 personas que hicieran una lista, un cuaderno, una lista verde, dice, una lista verde de las metodologías que supuestamente son eficaces para tratar la dislexia y que no tienen ningún soporte científico. Pero claro, ante unos padres que están preocupados con un problema, por ejemplo, de atención, van a donde sea, porque son conscientes de que supone un... A la desesperada, donde sea, exacto, donde haya una luz de esperanza. Y junto a la creatividad para hacer, hay que tener el rigor científico cada vez más importante en la escuela para decir, todo este listado de soluciones posibles que están teniendo muy buena prensa igual no tienen ningún fundamento científico. Respecto a la atención, yo planteaba, a mi manera de ver, cada vez están más al alcance de todo el mundo las soluciones farmacéuticas. Yo no las descarto, porque hay algunos casos en que parecen tener éxito como un elemento más para el tratamiento de niños con una hipermotilidad muy clara. Pero sonaba un poquito inquietante, ¿no? Son muy pocos, son muy pocos. Después hay también niños que simplemente nadie les ha enseñado a decir que hay que estar sentado con un comportamiento adecuado. Y después está la continua excitación de una sociedad que ha hecho del estímulo permanente y plural pues una manera de vivir. Junto a la lectura y a la lectura lenta, la convivencia con el silencio me parece hoy una didáctica esencial. Interesante. Doctora.
Bueno, yo quería aportar que hay que distinguir muy bien lo que es un déficit de atención, una patología, una enfermedad, y otra cosa es una educación. Hoy día lo que pasa es que los niños están sobreestimulados. Hay tal cantidad de estímulos que ese niño su cerebro está en desarrollo, no termina de desarrollarse bien, porque ya sabemos que el cerebro se va desarrollando. O sea, lo último que se desarrolla es la parte, como se llama, frontal, es donde termina la maduración. Y ahí tiene mucho que ver la atención, la percepción, el pensamiento, y no se estructura bien. Pero no es que la medicación haya que darla a todos o a ninguno, sino hay que darle a los que tienen realmente un tema biológico de TDAH, o sea, de trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Esos mejoran con medicación, pero son un porcentaje muy pequeño. Yo cuando voy a veces por colegios me dicen, en cada clase hay 2 o 3. Y digo, imposible, porque estadísticamente es mucho menor la estadística. Habrá niños que estén mal educados, habrá que hacer una psicoeducación, pero no darle fármacos a los que no corresponden. Jorge Bakens. Sí, bueno. Sí. Yo, en la experiencia que tengo como profesor y como museógrafo, creo que la atención, insisto, en que se basa sobre todo en un problema de estímulos, de los buenos estímulos, sobre todo en esa parte de la edad que es la adolescencia, en que hay una carga hormonal. Para mí el desafío más grande es estimular un adolescente. El gesto típico de un adolescente es decir, a mí, ¿qué más me da, no? Y claro, ante eso... Y la reducción de palabras. Todos guay, chachi, mazo, se dice en Madrid. Con 3 palabras ya dan una respuesta. Bueno, me acuerdo, una vez me llevé una sobrina adolescente al Amazonas y en un momento que había una puesta de sol realmente increíble, estaba jugando con un comecocos. Digo, hombre, pero mira el paisaje, ¿te has dado cuenta? Hizo este gesto que se me quedó grabado, ¿no? ¿Qué? ¿No has visto nunca la puesta de sol? Y siguió jugando, ¿no? Bueno, el problema es de los buenos estímulos, que es verdad que hay una sobreestimulación, pero no todos los estímulos son igualmente buenos para el conocimiento. Hay museos que para atraer a los dinosaurios, pues sacan un dinosaurio sacando fuego por la boca, que no hay ningún dinosaurio que saque fuego por la boca, pero atrae a la gente. Eso es un falso estímulo, ¿no? El buen estímulo es el que invita a pensar y sobre todo el que no dice el conocimiento está cerrado y llegas tarde. Hay muchas personas que cuando llegan a un museo, el museo les recibe como diciendo gracias por pagar la entrada, gracias por venir, pero llegas tarde porque la ciencia está acabada, no contamos contigo para nada, ¿no? En cambio, si le haces participar, entonces das la idea de que la ciencia se está haciendo y que puedes hacer algo todavía, ¿no? O sea que la atención, el buen profesor es el que crea atención, pero no castigando, moralizando o educando, entre comillas, sino creando los buenos estímulos, ¿no? Permítanme que vaya a un elemento que ha salido parcialmente. Lo haré después de que intervenga la doctora. Simplemente aportar que el buen profesor es el que también emociona. Acordaros de lo que se recuerda es cuando también interviene esa parte, o sea, no solamente la parte racional de dar argumentos, sino la parte emocional. Bueno, es que el estímulo es una gran emoción. Exactamente. Efectivamente. En un momento determinado ha dicho el doctor Fernández esta mañana, muy interesante, ha dicho, agradezco los silencios, a ver si lo he entendido bien o he tomado nota correctamente, porque son los silencios los que permiten la conquista de la voz, algo así. Acaba de decir Gregorio Luri, la convivencia con el silencio es fundamental y estamos hablando de atención, y no solamente de palabra, sino también de la convivencia con el silencio. Y pregunta a alguien de ustedes aquí a propósito de ello, y les cita a ustedes, ¿qué papel terapéutico y preventivo tiene la meditación? Por tanto, el silencio, tanto para resolver el estrés como para potenciar la atención. ¿Puedo contestar? Doctora. Pues yo creo que el silencio es necesario y la meditación, bueno, en general las técnicas de tercera generación se llaman, como es mindfulness, este tipo de meditación, o sea, este tipo de
técnicas que lo que hacen es aquietar la mente, tranquilizarla, serenar un poco, es necesario para el cerebro, porque está, como decíamos, tan sobreestimulado que a veces impide la percepción e impide el pensamiento. O sea que todas las técnicas que de alguna manera relajan nos van a servir mucho para combatir el estrés, pero también para mejorar la calidad de vida, para mejorar las relaciones humanas, para tener quizá una mayor percepción de empática con los otros. Jorge. Una pequeña pega, y es sin pasarse, porque si uno, hay muchas técnicas de relajación, como la propia oración, que consiste, o el rezo, que consiste en ir repitiendo para justamente vaciar la mente. Es lo mismo que se hace en la instrucción militar. La instrucción militar no sirve como estrategia o táctica, pero claro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, acabas dejando la mente en blanco y cuando dicen ataca, atacas. Es decir, que hay que tener cuidado con dejar la mente en blanco, es importante relajarla, pero sin dejarse dominar por la pasividad, ¿no? Está bien, está bien. Gregorio. Sí, durante muchos años se ha estado buscando alguna prueba que, con carácter predictivo sobre el futuro éxito o fracaso de un niño en la escuela. Tenemos test de inteligencia, tenemos muchísimas pruebas, pero parece que la que realmente tiene mejores resultados es, seguro que hemos visto la mayor parte de los que estamos aquí, un vídeo de un niño que se le pone un pastel delante y se le dice, si eres capaz de aguantar sin probarlo 3 minutos, después tendrás 2 pasteles y una bici. Hay niños que son incapaces de aguantar un segundo, ahí meten el dedo, y otros que son capaces de desarrollar un pensamiento estratégico. La capacidad de atención y de desarrollo de pensamiento estratégico posiblemente son lo mismo. ¿Cómo conseguimos introducir ese espacio de reflexión entre el deseo y la realización del deseo? Pues eso forma parte de la convivencia con los hábitos familiares. Hay que enseñarlos. Hay que enseñar que no todos los deseos tienen que ser respondidos con una realización inmediata, sino que hay veces que está muy bien y es una muy buena inversión dejar un tiempo de reflexión. Me ha llamado la atención también el fondo de polémica que me ha parecido apreciar y hemos comentado con alguna persona aquí, con lo que ha dicho Naya Pereda Barroeta, porque ha sorprendido mucho, Naya. Cuando lo cuenta no genera inmediatamente una polémica, no hay un debate bastante encarnizado en lo que usted resumía como cribar o no cribar. Sí, o sea, sí que lo hay y cada vez más, porque claro, ahora se están encontrando los resultados de estudios de mujeres que han estado sometidas a los programas desde hace 20 o 30 años en Estados Unidos, aquí en España 20 años, y ahora pues desde el año 2000 se están viendo los resultados y efectivamente no hay ninguna evidencia significativa de que estos programas realmente salven vidas. Y en el mundo de la administración, ¿cómo se recibe? Porque a base de decir haga menos pruebas, etcétera, permítame que le diga, pero para reducir presupuestos en la sanidad pública deberían estar incluso interesados en ese tipo de Pues la verdad es teoría, que ¿no? Todavía a nivel institucional en España no, pero en Suiza ya las autoridades sanitarias suizas ya han recomendado el que no se sigan llevando a cabo estos programas y algunos cantones, de hecho, ya los han empezado a suprimir. ¿Cómo lo ve, doctora? Usted que es médico y psiquiatra. Bueno, yo creo que no soy experta en esa materia para poder opinar. O sea, yo creo que si lo veis, lo que me parece es que si fuéramos cualquiera de los que estamos aquí a un médico que nos hiciera un examen completo, seguramente tendríamos 5 o 6 padecimientos o patologías o pistas. O pistas, ¿no? Y entonces meterse por esa vía de continuamente explorar todo y tal. Yo soy partidaria de la medicina preventiva, pero desde luego con unos ciertos límites me parece muy bien, sobre todo no destinar recursos innecesariamente, que se pueden aplicar a otros. Es acabar hipocondríacos. Jorge, ¿quiere intervenir? No. Entonces, sí me gustaría que precisara un poquito si se encuentra realmente una cierta respuesta agresiva, no lo sé, en una parte de la sociedad, cuando sí, ¿no? Sí, lo confirma. El mensaje que yo he querido dar y la crítica que he querido hacer, no sé si ha quedado claro, es que no se informa a las mujeres
de cuáles son los perjuicios. Se exageran los beneficios y no se habla o se minimizan los perjuicios que tienen este tipo de pruebas. ¿Y con qué interés se hace eso? Pues no os lo desconozco. Me imagino que habrá parte de desconocimiento y parte de interés. Hoy en día, si se tuviera que poner en marcha el programa de cero, dudo que se hiciera. Lo único que ya lleva años de recorrido y es una maquinaria muy grande que ya está en marcha y pararla es complicado. Sin embargo, el diagnóstico precoz ha quedado como un paradigma que casi nadie se atreve a discutir. Por eso que lo discutan ustedes, los beneficios del diagnóstico precoz, a mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Nadie discute el diagnóstico precoz. Está en todas las campañas, hoy celebra lo que sea. Hoy toca el día al corazón, hoy toca el día al cáncer, hoy toca informativamente y todo es recomendación de diagnóstico precoz. Entonces, más este tema, hasta ahora pues, se restringía a los artículos científicos, a las revistas médicas. ¿Y ahí también hay debate? Claro, ¿En las revistas médicas? Hay revistas médicas y sí que hay controversia también. Muchos expertos que pues, ponen en tela de juicio los estudios clínicos, pero ya en la prensa internacional de 2 o 3 años a esta parte está apareciendo en muchos periódicos con mucha frecuencia el tema del sobrediagnóstico, sobre todo en el cáncer de mama, que es quizá el cáncer que tiene más visibilidad desde el punto de vista social. 2 asuntos antes en los últimos minutos de este debate. Hoy hemos visto cosas nuevas aquí, muchas, y opiniones interesantísimas, pero quizá, como es lógico, y esto siempre pasa en este Congreso de Mentes Brillantes, pues hay cosas completamente nuevas, por ejemplo, la vida de las plantas o, por ejemplo, la utilidad de la tela de araña, que ha sido realmente importante. Le preguntan a usted, Gladys, si no hay, dicen aquí, no ha tenido usted presiones de la industria de las baterías o de cualquier tipo de industria tecnológica para que no prosiga con ese tipo de investigaciones que podría alterar pues, el statu quo de la relación tecnología-economía que hay en este momento, sobre todo vital para algunos fabricantes. Bueno, en la historia de la humanidad siempre han existido presiones para la gente que inventa en todos los niveles. Cuando hablaba de obstáculos, me refería a todo tipo de obstáculos. Presiones no solamente de la competencia de empresas que pudieran producir un material, sino de gente interesada tal vez en decir, esto es mío por esto es mío por aquello. La idea está protegida en este momento completamente. He querido darla a conocer a la humanidad en este momento. La mentalidad ha cambiado un poco, ¿no? Digamos que anteriormente la presión era por competencia, por economía. Hoy hay un interés común y es cuidar el planeta. Incluso hay empresarios interesados en la membrana, en el invento o en las otras aplicaciones del hilo de araña porque pueden modificar sus propios materiales. De repente ya están teniendo inconvenientes porque los materiales que producen están contaminando nuestro planeta y surge una idea nueva que puede ser favorable para ellos. Entonces, digamos que más que opositores he tenido algo de apoyo. Gente motivada, propuestas interesantes. Le preguntan también si tiene dificultades para difundir sus estudios, si hay algún interés, preguntan en concreto, en ocultar sus investigaciones. Bueno, hasta ahorita hay mucha información que no he sacado a la luz pública por el tema de patentes, ¿no? La protección de toda la información. En este momento se inicia el proceso de patente. Aquí he hablado en términos generales. Yo creo que nadie se lleva el tema de cómo introduje el hilo de araña, en qué cantidades uso el hilo de araña, cómo limpio el hilo de araña. Hay mucha información que todavía está protegida. Obviamente el avance tecnológico, el avance científico da para que cuando una persona innova, hace algo interesante, pues inmediatamente lo están replicando en otra parte del mundo. Pero tardarán 8 años igual que yo en tratar de averiguar cuál es la concentración adecuada, cómo limpio el hilo, cómo lo introduzco, si hay información protegida, hasta que no patentemos, hasta que no se haga una realidad. Lleva 8 años de ventaja, veo. Jorge. No, solamente una frase. Yo creo que hay que convencerse de que conocer es una prioridad absoluta. A veces para provocar, digo incluso que antes incluso que comer, o por lo menos a que la hipoglucemia nos nuble la vista, ¿no? Es decir, conocer es importante y siempre que aparece un obstáculo a que alguien conozca, algo o alguien se opone, es una señal pésima
de que hay algo podrido en la sociedad donde eso ocurre, o un dogma impuesto o algo malo, ¿no? Muy bien. Nadie se puede negar a que el conocimiento avance, ¿no? Muy bien, y terminamos con el cerebro y terminamos con la resiliencia, doctora Santos. Aquí nos preguntan consejos. Hay varias preguntas. ¿Se puede hacer algo para mejorar la resiliencia? Bueno, se puede hacer muchísimo y debemos hacer muchísimo, porque realmente el motor lo tenemos dentro. O sea que el tema de ver cómo puedo sacar la fuerza es cuestión de entrar en el interior y desarrollarlo. Tenemos, lógicamente, no me ha dado tiempo a explicar, bueno, pues esa APP que nosotros llevamos ya desde hace 5 años aplicando una escala que mide la vulnerabilidad y la resiliencia de las personas. Esto lo hemos, pues como van los tiempos por la tecnología, lo hemos convertido en una app donde todo el mundo lleva un smartphone y en 2-3 minutos se puede hacer un traje a medida de cada persona, de ver cuáles son lo que yo debo de desarrollar para ser más fuerte de cara a afrontar la incertidumbre, la adversidad, los problemas de la vida. O sea, que se puede hacer mucho, pero si me dices, ¿qué 3 claves? Pues, a ver, lo primero es que la realidad hay que aceptarla. Nos guste o no nos guste, lo que nos toque no lo vamos a poder cambiar. O sea que hay veces que el no aceptar algo que consideramos malo es peor todavía, porque cuando uno no lo acepta sufre el doble y al final tienes que terminar aceptando lo que te llegue en la vida. Y el segundo paso es que cuando se acepta, uno tiene más capacidad de adaptarse, que es lo que veíamos en la inteligencia. La capacidad de adaptarse para poder crecer. O sea, esos son los pasos que son sencillos, pero que se pueden aprender con programas. Sí, la frustración forma parte de la vida. Hay muchísimas cosas que no son como nos gustan y si a esa dificultad o a ese disgusto le añadimos una gesticulación de desagrado, pues tenemos 2 problemas. Ahora bien, hay frustraciones y frustraciones. Si resulta que soy más feo de lo que me gustaría ser, pues tendré que llevarlo de una manera. Y hay otra que tenemos que educarla. Y yo digo muchas veces que la frustración educativa es la del pastelero que resiste la tentación de comerse los ingredientes mientras está haciendo un pastel. Aprender a eso, es decir, que merece la pena resistir esta sensación porque en el resultado hay un premio superior a la frustración, pues forma parte también de una educación bastante elemental, pero que deberíamos tenerlo claro. No ocurre nada, no hay ninguna desgracia universal porque yo me reprima el deseo de comerme el ingrediente del pastel. Muy bien. ¿Alguna palabra final más? Jorge, ¿quiere usted intervenir? Que no soy pastelero y me pasa eso. Pues no puedo hacer pastel. No llego nunca al final. ¿Alguna palabra por aquí para concluir? ¿Queréis introducir algún otro tema? ¿Lo dejamos aquí? Muy bien. Señores, yo creo que ha sido una mañana extraordinariamente densa en conocimientos y quiero agradecer no solamente la presencia de estas personas aquí, sino la claridad expositiva, porque todos sabemos y conocemos a personas que saben mucho, pero que luego no lo cuentan bien. Y ellos lo han contado extraordinariamente bien. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.